Hola, soy Ángela Lara, profesora del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, y en la píldora formativa geográfica de hoy vamos a hablar de los movimientos migratorios. Para ello estableceremos una serie de definiciones, haremos una clasificación en relación a diferentes criterios, hablaremos un poco de la situación de las migraciones en el mundo actual y terminaremos con algunas referencias a documentos de actualidad. Os propongo, para comenzar, parar el vídeo, coger un papel y un lápiz y tratar de contestar a las siguientes preguntas. ¿Cómo definimos a una persona migrante? ¿Qué porcentaje de población migrante crees que hay en el mundo y en España? ¿Cuáles son los principales lugares de origen y destino de la población migrante actualmente? Finalmente, ¿dónde crees que viven principalmente la población migrante en España? Si has hecho en el ejercicio, bueno, pues ahora a lo largo de la presentación trataremos de dar respuesta a estas y otras preguntas. Definiciones de los movimientos migratorios. Bueno, la migración se define como el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. De este modo se produce una modificación de la estructura demográfica y social de las poblaciones. El fenómeno pone en relación a dos poblaciones: la población de origen, de la que el migrante sale, abandona, en este caso en la condición de emigrante, y la población de destino, a la que el inmigrante se incorpora. Así definimos el saldo migratorio como la diferencia entre esa población que llega a un área determinada, a un territorio determinado durante un determinado periodo de tiempo. La población que se incorpora serían los inmigrantes y la población que sale en ese mismo periodo de ese territorio serían los emigrantes. La diferencia entre ambos es el saldo migratorio. El saldo migratorio es una de las componentes de la ecuación del crecimiento de la población. El crecimiento de la población, incremento de la población en un periodo determinado sería igual a la diferencia entre la población final y la población inicial. Este crecimiento de población se produce, por un lado, por el saldo migratorio y por otro lado por el saldo natural, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones. En el caso español podemos ver cómo las migraciones exteriores, desde el año 2012 hasta el año 2021, han ido evolucionando. Primero teníamos un saldo migratorio negativo en los primeros años, hasta que a partir del año 2016 la tendencia se invierte y empezamos a tener un saldo migratorio positivo, llegando al máximo en el año 2019, que obviamente como consecuencia del COVID desciende en los años 2020-2021. Vemos en el gráfico situado al lado que de manera similar evoluciona la tendencia del crecimiento de la población en España. Esto se debe a que España es un país con un régimen demográfico post-transicional en el que los nacimientos y las defunciones están bastante equilibrados, incluso ya hay más defunciones que nacimientos, y el incremento del crecimiento o decrecimiento de la población del país se sustenta principalmente en el saldo migratorio. Por eso la tendencia de evolución de uno y otro es tan similar. Hablamos también de tasa neta de migraciones como la relación o el peso relativo que tienen ese saldo migratorio en relación a la población media del territorio. Así, la tasa neta de migraciones sería el cociente entre ese saldo migratorio y la población media del periodo en tanto por mil, y del mismo modo es una componente de la tasa de crecimiento real, que sería a la suma de esa tasa neta de migraciones y la tasa de crecimiento vegetativo. En este punto os propongo también parar el vídeo y hacer un pequeño ejercicio a partir de los datos proporcionados sobre la población de Andalucía en el año 2019, calcular la tasa neta de migraciones y la tasa de crecimiento real. Si habéis hecho el ejercicio, veréis que la tasa neta de migraciones para Andalucía en el año 2019 es del 7 por 1000, es decir, por cada 1000 habitantes residentes en Andalucía se ha producido un incremento de población de aproximadamente 7 personas gracias a los movimientos migratorios. En el mismo periodo la tasa de crecimiento vegetativo era de menos 0,13, es decir, prácticamente nula. De ese modo, el crecimiento real de la población en Andalucía para ese periodo es de 6,85 por 1000, es decir, por cada 1000 habitantes se ha incrementado en casi 7 personas en el año 2019 la población de Andalucía, principalmente sustentada en los movimientos migratorios.
Definimos como migrante. No es fácil establecer una definición, puesto que no hay una definición universalmente aceptada, pero la Organización Internacional de las Migraciones lo define como toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de la frontera internacional, de manera temporal o permanente y por diversas razones. Distinguimos así entre migrantes por breve plazo, aquellos migrantes que se trasladan por un periodo mayor a 3 meses pero inferior a un año, e migrantes de largo plazo, aquellas personas que se trasladan al menos por un año o más tiempo. Los migrantes internacionales se reconocerían así como cualquier persona que se encuentre fuera de un estado del que sea ciudadano o nacional, ya sea de manera temporal o permanente, y ya sea a través de un procedimiento regular o en situación de irregularidad. No obstante, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, a efectos estadísticos, define como migrante internacional a toda persona que cambia de país de residencia habitual. No es fácil el estudio de las migraciones debido a la naturaleza propia del fenómeno y a la falta de homogeneidad en las fuentes que se utilizan, pero la fuente normalmente más valiosa y generalmente utilizada son los censos y los padrones de los diferentes países. De este modo, la Organización Mundial de las Migraciones, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, elabora anualmente un informe sobre migraciones en el mundo, cuyos datos ahora analizaremos. Y en el caso español, además del Instituto Nacional de Estadística, contamos con el Observatorio Permanente de la Inmigración, que publica anualmente también estadísticas oficiales. ¿Cómo clasificamos los movimientos migratorios? Bueno, desde una perspectiva regional hablamos de migraciones nacionales o internas, como las que se producen entre las regiones de un país, por ejemplo el éxodo rural. Ahí vemos en el mapa las migraciones que se produjeron en la década de los 70 entre las comunidades autónomas españolas. Hablamos también de migraciones internacionales o externas, cuando son pasando las fronteras internacionales, ya sea intracontinentales o intercontinentales. Desde una perspectiva temporal podemos hablar de migraciones definitivas, permanentes, temporales, estacionales o de retorno. En función a la forma en que se producen esas migraciones podemos hablar de migraciones regulares o irregulares, también podemos hablar de migraciones libres o voluntarias o de migraciones forzosas, ya sean desplazados, refugiados o deportados. Puede ser individual, familiar o masiva. Y en función a la motivación de esos procesos migratorios hablamos de migraciones por razones económicas o de estudios, por conflictos bélicos, religiosos o políticos, y ahí hablaremos de los refugiados, ambientales o climáticas como consecuencia, por ejemplo, de desastres naturales, familiares, de ocio, de tercera edad y de salud. ¿Cuál es la situación de las migraciones en el mundo? Bueno, los fenómenos migratorios son consubstanciales a la historia de la humanidad. De hecho, muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, Brasil, Argentina o Australia, hay una mayoría de su población que son descendientes de migrantes. Muchos de ellos, por ejemplo, procedentes de las migraciones europeas que se produjeron hasta mitad del siglo XX. En la actualidad, la proporción de población migrante en los diferentes países es muy variable. Hay países por debajo del 1%, como Marruecos, Brasil o China. Una gran cantidad de países se encuentra entre el 10 y el 20%, como por ejemplo los países europeos y España en concreto, que en el año 2020 tenía una tasa de proporción de población migrante del 14,6%. Y hay una serie de países concentrados principalmente en la península arábiga que superan el 50% de población residente migrante. Paradigmático es el caso, por ejemplo, de Emiratos Árabes, en el que el 88% de la población residente es población migrante. No obstante, tal y como podíamos ver en el informe sobre migraciones en el mundo del año 2017, la mayoría de los movimientos migratorios se producen dentro de las propias regiones, de los continentes. Así, en aquel año fue mayoritario el movimiento de población dentro del continente asiático, 63 millones de personas, también dentro de Europa, 41 millones de personas, o de Latinoamérica a Norteamérica, 26 millones de personas.
Comparando los datos entre el año 2000 y el año 2022, vemos que se ha producido un incremento de aproximadamente un 30% en la población migrante del mundo, hasta alcanzar los 281 millones de personas migrantes en el año 2022, si bien el porcentaje a nivel mundial de población migrante es del 3,6%. Como hemos dicho, bueno, aproximadamente la mitad son mujeres, en torno al 15% niños, y el país con más alta tasa, Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de esa población migrante son trabajadores migrantes, 169 millones. Y es de destacar tres datos. Por un lado, el incremento muy importante de las remesas a nivel internacional, que se multiplican prácticamente por 5, y muy preocupante el incremento del número de refugiados, que prácticamente se duplica en estos 22 años, y el número de desplazados internos, que se multiplica más que por 2. Definimos concretamente desplazados y refugiados. Desplazados son personas o grupos de personas que se han visto forzadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual como consecuencia de un conflicto armado, de la violencia, de la violación de derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que si no han cruzado una frontera internacional se denominan desplazados internos. Cuando estas personas solicitan asilo y consiguen ser catalogadas como refugiados, se adhieren ya a una protección recogida en el derecho internacional a través de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951, en la que se define a las personas refugiadas como personas con fundados temores de ser perseguidas por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas. Existe una preocupación importante por parte de la comunidad internacional en el incremento de esas personas desplazadas forzosas en los últimos años. Como vemos, hasta el año 2010 aproximadamente se situaba en unos 40 millones de personas en el mundo, pero esa cifra se ha duplicado desde entonces. Cabe señalar, por ejemplo, el incremento tan importante que ha tenido dentro de esos desplazados la población refugiada. Dentro de los 5 principales países de origen estarían, por ejemplo, Siria, que llega a los 7 millones de personas refugiadas, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar o República del Congo. Si hablamos de desplazados internos, estas personas viviendo en situación de desplazamiento por conflicto se situarían principalmente en el centro de África, Nigeria, Sudán, República del Congo, también en Asia Meridional, Afganistán, por ejemplo, Siria, también en Ucrania o en Colombia. Y muchos de estos países también son países donde existe un volumen importante de población desplazada como consecuencia de desastres. Vemos, por ejemplo, también Nigeria, Sudán, Afganistán, Irán o también India o China. Terminando ya, en España, la evolución de los extranjeros residentes estaba bastante estable hasta el año 2016, como hemos visto, en el que se empieza a incrementar. Principalmente se incrementa como consecuencia de la incorporación de extranjeros en régimen de libre circulación de la Unión Europea. Y esta población extranjera reside principalmente en las provincias de la costa mediterránea, en Madrid y en las islas. Como documentos de referencia mencionaremos 3 de ellos: el informe sobre migraciones en el mundo de la Organización Internacional de las Migraciones, el informe de tendencias globales de ACNUR y el informe de estadísticas de residentes extranjeros en España del Observatorio de la Inmigración. Y invitaros a seguir viendo otras píldoras formativas geográficas sobre demografía de esta edición y de ediciones anteriores que encontraréis también en el canal de YouTube. Y con esto me despido, dando las gracias por vuestra atención y esperando veros en próximas ediciones de las píldoras formativas geográficas. Muchas gracias.